Seguimos aprendiendo porque esta enfermedad realmente es nueva, pero si ya tenemos con tantos casos, ya vamos aprendiendo que puede dejar varias secuelas el COVID. En realidad, la mayoría de los pacientes, es decir, cursan cuadros relativamente leves, con dolores corporales, fiebre, dolor de garganta, dificultades para respirar o para diferenciar olores, pero es decir, hay un grupo de pacientes, sobre todo el 15%, que tiene formas un poco más graves, generalmente desarrollan secuelas un poco más persistentes y permanentes, habitualmente 3-6 meses posteriores al diagnóstico. Las patologías que generalmente uno ve en la consulta médica es el compromiso pulmonar, significa la neumonía que digamos que el virus genera a nivel pulmonar. Las neumonías del COVID puntualmente son procesos inflamatorios a nivel pulmonar que tardan en resolver. Tardan aproximadamente 30, 60, 90 días y los pacientes, las manifestaciones más frecuentes son la sensación de falta de aire, la sensación de que no pueden respirar o cuando hacen una actividad le falta el aire. Principalmente suele afectar, y prácticamente muchos virus y casi todos los virus suelen afectar a la lámina que recubre el corazón, que se llama pericardio. Esa lámina, con el COVID o con otro virus, pero específicamente con el COVID, le gusta porque es rica en lípidos esa lámina, y al meterse en ese lugar provocan inflamación, y eso provoca una situación que se llama pericarditis, que es la inflamación del pericardio, y a veces el derrame de líquido, que puede tener diferente magnitud. Si el derrame es leve, puede incluso pasar desapercibido y asintomático, pero muy frecuentemente nos están consultando porque los pacientes sienten dolor de pecho, principalmente cuando respiran hondo o cuando hacen algunos esfuerzos, que les dura casi todo el día y les hace faltar el aire, y casi siempre están con palpitaciones. El 20% de los pacientes tienen algún tipo de afectación. Y lo que vemos hoy en día en los estudios que estamos haciendo locales, más o menos, como te decía, 2 de cada 10 tienen algo, y solo uno de esos 2 seguramente requiere algún tipo de tratamiento. Los más frecuentes eran, por ejemplo, cefalea crónica en gente que no había tenido cefalea, o en gente que sí tenía dolor de cabeza, pero que le había cambiado y le había empeorado y se había hecho continua. Bueno, el tema del gusto y del olfato, que no los recuperaban del todo. Estaba la pérdida de pelo, que no es estrictamente neurológica, pero era como uno de los síntomas más frecuentes. Y después una cantidad de síntomas como, por ejemplo, faltas de concentración, una cosa que se llama niebla mental, olvidos y pérdidas de atención, dolores musculares, puede dejar, como sabemos, secuelas en el pulmón y en el corazón. Imagínate que de 100 personas contagiadas, 15, es decir, generalmente tienen algún grado de compromiso pulmonar. Y te diría que aún en formas leves, uno también ha visto formas leves con mínimas manifestaciones y compromiso pulmonar también. La verdad que la mayoría de los pacientes a los 6 meses se suele recuperar, pero todavía no llevamos ni un año, ¿no? Con esto, 1 año y medio, digamos. Y por ahí lo interesante es que, bueno, por supuesto el paciente que estuvo muy mal, que estuvo en terapia, que quedó con secuelas, ese sabés que va a necesitar una rehabilitación y un montón de cosas, pero estos pacientes con long COVID a veces son pacientes que lo cursaron en la casa, bien, que no tuvieron formas graves de la enfermedad. Siempre lo mejor posible con respecto al COVID es tratar de no contagiarse. Lo siguiente mejor posible es tratar de estar vacunado. Y lo siguiente es, si vos no tenés la enfermedad y estás bien, hacer ejercicio y cuidarte de los famosos factores de riesgo.